Párrafo 7. De la separación y del divorcio. Artículo 153. El matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio. Artículo 154. Separación y divorcio. La separación de personas, así como el divorcio, podrán declararse: 1. Por mutuo acuerdo de los cónyuges, y 2. Por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada. La separación o divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges no podrá pedirse sino después de 1 año, contando desde la fecha en que se celebró el matrimonio. Artículo 155. Causas. Son causas comunes para obtener la separación o el divorcio. 1. La infidelidad de cualquiera de los cónyuges. 2. Los malos tratamientos de obra, las riñas y disputas continuas, las injurias graves y ofensas al honor, y en general, la conducta que haga insoportable la vida en común. 3. El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos. 4. La separación o abandono voluntarios de la casa conyugal o la ausencia inmotivada por más de 1 año. 5. El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio a un hijo concebido antes de su celebración, siempre que el marido no haya tenido conocimiento del embarazo antes del matrimonio. 6. La incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos. 7. La negativa infundada de uno de los cónyuges a cumplir con el otro o con los hijos comunes los deberes de asistencia y alimentación a que está legalmente obligado. 8. La disipación de la hacienda doméstica. 9. Los hábitos de juego o embriaguez, o el uso indebido y constante de estupefacientes, cuando amenazaren causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desvanecencia conyugal. 10. La denuncia de delito o acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro. 11. La condena de uno de los cónyuges en sentencia firme por delito contra la propiedad o por cualquier otro delito común que merezca pena mayor de 5 años de prisión. 12. La enfermedad grave, incurable y contagiosa, perjudicial al otro cónyuge o a la descendencia. 13. La impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que por su naturaleza sea incurable y posterior al matrimonio. 14. La enfermedad mental incurable de uno de los cónyuges que sea suficiente para declarar la interdicción. Y 15. Asimismo, es causa para obtener el divorcio la separación de personas declarada en sentencia firme. Artículo 156. Se presume voluntario el abandono e inmotivada la ausencia a que se refiere el inciso 4 del artículo anterior. La acción podrá ser promovida por cualquiera de los cónyuges. Artículo 157. No son causa de separación ni de divorcio los actos de infidelidad cometidos en connivencia o con el consentimiento del otro cónyuge, o cuando después de consumados y conocidos por el otro han continuado los cónyuges conviviendo. Artículo 158. Quien puede solicitar la separación o el divorcio por causa determinada. El divorcio y la separación solo pueden solicitarse por el cónyuge que no haya dado causa a él, y dentro de los 6 meses siguientes al día en que hayan llegado a su conocimiento los hechos en que se funde la demanda. Párrafo 8. Efecto de la separación y del divorcio. Artículo 159. Son efectos civiles comunes de la separación y del divorcio los siguientes. 1. La liquidación del patrimonio conyugal. 2.
el derecho de alimentos a favor del cónyuge inculpable, en su caso. Y 3. La suspensión o pérdida de la patria potestad cuando la causal de separación o divorcio la lleve consigo y haya petición expresa de parte interesada. Artículo 160. Son efectos propios de la separación, además de la subsistencia del vínculo conyugal, los siguientes. 1. El derecho del cónyuge inculpable a la sucesión intestada del otro cónyuge. Y 2. El derecho de la mujer de continuar usando el apellido del marido. Artículo 161. Es efecto propio del divorcio la disolución del vínculo conyugal que deja a los cónyuges en libertad para contraer nuevo matrimonio. Artículo 162. Protección a la mujer y a los hijos. Desde el momento en que sea presentada la solicitud de separación o de divorcio, la mujer y los hijos quedarán bajo la protección de la autoridad para seguridad de sus personas y de sus bienes, y se dictarán las medidas urgentes que sean necesarias. Los hijos quedarán provisionalmente en poder del cónyuge que determine el juez, hasta que se resuelva en definitiva, a no ser que causas graves obliguen a confiarlos a un tutor provisional. Artículo 163. Mutuo acuerdo. Si la separación o el divorcio se solicitaren por mutuo acuerdo, los cónyuges deberán presentar un proyecto de convenio sobre los puntos siguientes. 1. ¿A quién quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio? 2. ¿Por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos, y cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, o qué proporción contribuirá cada uno de ellos? 3. ¿Qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades? Y 4. Garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges. Artículo 164. Obligación del juez. Para el efecto expresado en el artículo anterior, el juez, bajo su responsabilidad, debe calificar la garantía, y si ésta, a su juicio, no fuere suficiente, ordenará su ampliación, de manera que lo estipulado asegure satisfactoriamente las obligaciones de los cónyuges. Artículo 165. Si la separación o el divorcio se demandaran por causa determinada, deberá el juez resolver las cuestiones a que se refiere el artículo 163, pero tanto en este caso como en el de mutuo acuerdo, no podrá declararse la separación o el divorcio mientras no estén suficientemente garantizadas la alimentación y educación de los hijos. Artículo 166. ¿A quién se confían los hijos? Los padres podrán convenir a quién de ellos se confían los hijos, pero el juez, por causas graves y motivadas, puede resolver en forma distinta, tomando en cuenta el bienestar de los hijos. Podrá también el juez resolver sobre la custodia y cuidado de los menores, con base en estudios o informes de trabajadores sociales o de organismos especializados en la protección de menores. En todo caso, cuidará de que los padres puedan comunicarse libremente con ellos. Artículo 167. Obligación de los padres separados. Cualesquiera que sean las estipulaciones del convenio o de la decisión judicial, el padre y la madre quedan sujetos, en todo caso, a las obligaciones que tienen para con sus hijos y conservan el derecho de relacionarse con ellos y la obligación de vigilar su educación. Artículo 168. Obligación del juez respecto de los hijos. En cualquier tiempo, el juez podrá dictar, a pedido de uno de los padres o de los parientes consanguíneos o del Ministerio Público, las providencias que considere beneficiosas para los hijos y que sean requeridas por hechos nuevos.
Artículo 169. Pensión a la mujer. La mujer inculpable gozará de la pensión alimenticia a que se refiere el inciso tercero del artículo 163, la cual será fijada por el juez, si no lo hicieren los cónyuges, teniendo en cuenta las posibilidades de quien debe prestarla y las necesidades de quien ha de recibirla. La mujer gozará de la pensión mientras no contraiga nuevo matrimonio, y el marido inculpable tendrá el mismo derecho, solo cuando esté imposibilitado para dedicarse a trabajos que le proporcionen medio de subsistencia y no contraiga nuevo matrimonio. Artículo 170. Liquidación del patrimonio conyugal. Al estar firme la sentencia que declare la insubsistencia o nulidad del matrimonio, o la separación o el divorcio, se procederá a liquidar el patrimonio conyugal en los términos prescritos por las capitulaciones, por la ley o por las convenciones que hubieren celebrado los cónyuges. Artículo 171. Pérdida del apellido. La mujer divorciada no tiene derecho a usar el apellido del marido. Artículo 172. Efectos. Los efectos y consecuencias de la insubsistencia o de la nulidad del matrimonio, así como los de la separación y del divorcio, se regirán en cuanto a las personas por las leyes del país donde hayan sido decretadas. Capítulo 2. De la unión de hecho. Artículo 173. ¿Cuándo procede declararla? La unión de hecho de un hombre y de una mujer con capacidad para contraer matrimonio puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario, para que produzca efectos legales, siempre que exista hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de 3 años ante sus familiares y relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y de auxilio recíproco. Artículo 174. ¿Cómo se hace constar? La manifestación a que se refiere el artículo anterior se hará constar en acta que levantará el alcalde o en escritura pública o acta notarial, si fuere requerido un notario. Identificados en forma legal, declararán bajo juramento sus nombres y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y residencia, profesión u oficio, día en que principió la unión de hecho, hijos procreados, indicando sus nombres y edades, y bienes adquiridos durante la vida en común. Artículo 175. Aviso al registro civil. Dentro de los 15 días siguientes, el alcalde o el notario dará aviso al registro civil jurisdiccional para que proceda a la inscripción de la unión de hecho, oficina que entregará a los interesados constancia de dicha inscripción, la que producirá iguales efectos que la certificación de matrimonio. La falta de este aviso será sancionada con una multa de 5 quetzales, que impondrá el juez local a solicitud de parte. La certificación del acta municipal o el testimonio notarial se presentarán al registro de la propiedad, si se hubieren declarado inmuebles como bienes comunes. Artículo 176. Enajenación de bienes. Los bienes comunes no podrán enajenarse ni gravarse sin consentimiento de las dos partes, mientras dure la unión y no se haga liquidación y adjudicación de los mismos. Artículo 177. Unión de menores. No podrá aceptarse ni declararse una unión de hecho de menores de edad bajo ninguna circunstancia. Artículo 178. Solicitud de reconocimiento judicial. También puede solicitar el reconocimiento de la unión de hecho una sola de las partes, ya sea por existir oposición o por haber muerto la otra, en cuyos casos deberá presentarse el interesado ante el juez de primera instancia competente, quien en sentencia hará la declaración de la unión de hecho, si hubiere sido plenamente probada.
En dicha declaración, fijará el juez el día o fecha probable en que la unión dio principio, los hijos procreados y los bienes adquiridos durante ella. La certificación de sentencia favorable al demandante deberá presentarse al registro civil y al de la propiedad, si hubiere bienes inmuebles, para que se proceda a las respectivas inscripciones. Artículo 179. Término. La acción a que se refiere el artículo anterior deberá iniciarse antes de que transcurran 3 años desde que la unión cesó, salvo el derecho de los hijos para demandar en cualquier tiempo la declaración judicial de la unión de hecho de sus padres, para el solo efecto de establecer su filiación. Artículo 180. Uniones ilícitas. La mujer que, a sabiendas que el varón tiene registrada su unión de hecho con otra mujer, y el hombre que, a sabiendas que la mujer tiene registrada su unión con otro hombre, hicieren vida común, no gozarán de la protección de la ley, mientras la unión registrada no hubiere sido disuelta legalmente y liquidados los bienes comunes. Artículo 181. Preferencia en varias uniones. En el caso de que varias mujeres igualmente solteras demandaren la declaración de la unión de hecho con el mismo hombre soltero, el juez hará la declaración únicamente en favor de aquella que probare los extremos vistos en el artículo 173, y en igualdad de circunstancias, la declaratoria se hará en favor de la unión más antigua. Lo dispuesto en este artículo es aplicable siempre que las uniones de hecho que se pretenda se declaren coexistan en el momento de solicitarse la declaratoria respectiva, o bien en la fecha en que ocurrió la muerte de la persona con quien se mantuvo la unión de hecho. Artículo 182. Efectos de la inscripción. La unión de hecho escrita en el registro civil produce los efectos siguientes. 1. Los hijos nacidos después de 180 días de la fecha fijada como principio de la unión de hecho, y los nacidos dentro de los 300 días siguientes al día en que la unión cesó, se reputan hijos del varón con quien la madre estuvo unida, presunción contra la cual se admite prueba en contrario. 2. Si no hubiere escritura de separación de bienes, los adquiridos durante la unión de hecho se reputan bienes de ambos, salvo prueba en contrario que demuestre que el bien fue adquirido por uno solo de ellos, a título gratuito, o con el valor o por permuta de otro bien de su exclusiva propiedad. 3. Derecho de una de las partes a solicitar la declaratoria de ausencia de la otra, y una vez declarada, pedir la cesación de su unión con el ausente, liquidación del haber común y adjudicación de los bienes que le correspondan. 4. En caso de fallecimiento de alguno de ellos, el sobreviviente puede pedir la liquidación del haber común y adjudicación de bienes, al igual que en el caso del inciso anterior. Y 5. Sujeción del hombre y la mujer a los derechos y obligaciones de los cónyuges durante el matrimonio. Artículo 183. Cese de la unión. La unión de hecho puede cesar por mutuo acuerdo de varón y mujer, en la misma forma que se constituyó, o por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 155, para el divorcio y la separación, en cuyo caso la cesación deberá ser declarada judicialmente. La cesación de la unión de hecho por mutuo acuerdo deberá hacerse constar ante el juez de primera instancia del domicilio de los convivientes o ante un notario, pero para que se reconozca y se ordene la anotación respectiva en el registro civil, debe cumplirse previamente con lo que dispone el artículo 163 de este Código, con respecto al divorcio de los cónyuges. Artículo 184. El varón y la mujer cuya unión de hecho conste en la forma legal
Se heredan recíprocamente ab intestato, en los mismos casos que para los cónyuges determina este código. Las disposiciones de este código relativas a los deberes y derechos que nacen del matrimonio y al régimen económico de éste tienen validez para las uniones de hecho en lo que fueren aplicables. Artículo 185. Aviso al registro. Terminadas las diligencias de la cesación de la unión y satisfechas las exigencias legales, la autoridad que haya intervenido en ellas o el notario que autorice la escritura de separación, liquidación y adjudicación de bienes dará aviso al registro civil en que se inscribió la unión de hecho para que se haga la anotación correspondiente. Artículo 186. Libertad de Estado. La separación, una vez registrada, deja libres de Estado a hombre y mujer, pero sin que esto perjudique las obligaciones que ambos tienen que cumplir con respecto a los hijos, quienes conservarán íntegros sus derechos a ser alimentados, no obstante cualquier estipulación de los padres. Artículo 187. Matrimonio de uno de los unidos de hecho. Para que pueda autorizarse el matrimonio de cualquiera de los dos que haya hecho vida común que estuviera registrada, es indispensable que se proceda a cumplir con lo preceptuado en el artículo 183. Artículo 188. Oposición al matrimonio. Al matrimonio puede oponerse parte interesada para exigir que previamente se resuelvan aquellas cuestiones y se liquiden los bienes comunes. El funcionario que intervenga en el matrimonio no podrá autorizarlo si el solicitante no comprueba haber liquidado los bienes comunes y asegurado la prestación de alimentos de los hijos. Artículo 189. Matrimonio de los que están unidos de hecho. Cuando las personas ligadas por unión de hecho desearen contraer matrimonio entre sí, la autoridad respectiva o el notario a quien acudieren lo efectuará con solo presentar certificación de la inscripción del registro civil, en la cual conste dicha circunstancia. El matrimonio subsecuente de los padres hace que se tenga como nacidos del matrimonio a los hijos habidos antes de su celebración y durante la unión de hecho.